Un cliente quiere un baño más moderno, más luminoso. Le propuso instalar un espejo LED. Así es, pero hay algunos desafíos. No podemos picar ni dañar los muros, estamos cerca de una toma de agua y tenemos que hacerlo en un solo día. ¿Y es posible, maestro? Claro que sí, yo le enseñaré a hacerlo como todo un especialista. Si sabemos cómo, este es un trabajo simple, aunque tiene sus mañas. Como no podemos picar el muro, el desafío es llevar la electricidad hasta el espejo. ¿Y cómo se logra? Lo primero es planificar la instalación y para eso debemos identificar de dónde viene la electricidad. En los baños, lo más común es que la caja de distribución esté en una zona alta. En nuestro caso, afortunadamente, tenemos una lámpara desde donde vamos a sacar la electricidad para alimentar nuestro espejo. Ahora, desde nuestro tablero debemos cortar la electricidad y de nuevo probamos para estar seguro que ya no tengamos tensión. Antes de realizar cualquier trabajo eléctrico, debe cortar la energía del lugar donde trabajará. Después debemos verificar si tenemos electricidad. Para eso utilizaremos un detector que enciende o suena si detecta que hay electricidad en los cables. Dicen que es mejor prevenir que lamentar. Por eso, el mejor consejo cuando trabajemos con electricidad es utilizar nuestros zapatos dieléctricos, nuestros guantes de goma y nuestros lentes de seguridad. ¿Y dónde podemos conseguir materiales y elementos de protección personal? En la aplicación de Sodimac. Al usarla podrán más listas de compra. Y los socios Oro y Black tienen descuentos exclusivos y precios mayoristas en algunos productos. También hay beneficios preferenciales para optimizar las compras desde cualquier lugar. La aplicación de Sodimac es todo lo que necesita para su obra en la palma de su mano. Este es el espejo que escogió el cliente. Es un gran producto. Si nos fijamos en las dimensiones del espejo, tenemos 70 de alto por 120 de ancho. Entonces, generalmente el centro del espejo tiene que estar a 1,5 metros del suelo, pero este puede cambiar dependiendo del gusto del cliente. Lo importante es que ellos se sientan cómodos con la elección. Así es. Con la altura lista hay que marcar los puntos donde van a ir los soportes de montaje. El nivel sirve para que quede perfectamente alineado. Ojo que al taladrar para colocar los soportes, los tornillos y tarugos que vamos a utilizar deben ser adecuados para el peso del espejo. En este caso estamos utilizando tarugos y tornillos de 8 milímetros. Los orificios de las marcas lo vamos a hacer con una broca para cerámica del tamaño de los tarugos. Ponemos los tarugos en los agujeros asegurándonos de que queden al ras con la pared y atornillamos. Con los soportes ya instalados ya podemos colgar el espejo, pero antes vámonos con la instalación eléctrica. Ya dijimos que no podemos estar cerca de una toma de agua. Por normativa chilena, todo centro eléctrico debe estar a lo menos 60 centímetros de separación de una llave. Nosotros en este caso estamos cumpliendo la norma. Si usted no la cumple, la canaleta es una excelente alternativa. Para instalarla, definimos la ruta apoyándonos con un nivel y vamos pegando el lado adhesivo de la canaleta. Si hace falta ajustar la medida, para eso está el cuchillo de corte. Una vez fijada la canaleta o si sale directo como nosotros, ya estamos listos para hacer la conexión eléctrica, la cual haremos en la caja de empalme que trae nuestro espejo. El cable verde es la tierra, no utilizaremos por el material del espejo. El cable rojo es la fase y el cable neutro es el blanco. Hay que pelar la punta de los cables para conectar. Recuerde mantener la energía eléctrica apagada. Desatornillamos la caja del espejo. Conecte los cables en la regleta y ciérrela. Por seguridad, esconda el cable de tierra en la caja. Siempre debe considerar que los colores pueden cambiar según la normativa de cada país. Así es, ya nosotros estamos listos con la conexión. Como detalle adicional, colocaremos una tapa ciega. Mucho mejor. Ahora ya estamos listos para colgar el espejo en los soportes. Así se hace un trabajo profesional. Así es, solo falta dar la corriente y revisar que todas las funciones del espejo estén como corresponde. Y listo, ya tenemos un espejo con luz instalado.
Un consejo para los maestros electricistas que están aprendiendo: siempre apóyense en un colega eléctrico con experiencia y con la certificación. En las tiendas Sodimac, en la aplicación y en sodimac.com existen una gran variedad de modelos y tamaños de espejos. Además, tenemos todos los accesorios y herramientas que utilizamos en este video. Suscríbase a nuestro canal y vea más videos creados especialmente para usted. Nos vemos en el próximo taller del especialista.